continuación, para dar el contexto y objetivos del evento, invitamos al señor Eduardo Vázquez, jefe de Relaciones Institucionales de ALIDE. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, y buenos días con todos. En esta parte de introducción y contexto, vamos a indicar que el contexto de este seminario viene dado por dos factores. Por un lado, la ocasión que nos ofrece la COP26, que termina el día de mañana, y sus objetivos de demostrar la urgencia y las oportunidades de avanzar hacia una economía neutra en carbono, así como el poder de la cooperación internacional para hacer frente a los retos más graves que se enfrentan. Resultando imprescindible la transformación verde del sistema financiero, de manera que todos los países puedan impulsar inversiones limpias y resilientes. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, aprovechar este momento de llamado a la acción para vincularlo al proceso económico latinoamericano y sus actuales circunstancias de encauzar una recuperación post-pandemia del crecimiento. Esto es, aprovechar los mandatos de una agenda global de orientar recursos hacia inversiones en proyectos ligados al medio ambiente para que esto, como lo mencionó el presidente en el video, constituya en nuestra región una punta de lanza del crecimiento y la recuperación económica. A su vez, la orientación de esos recursos requiere de mecanismos de financiamiento que son operados por instituciones financieras y en este caso nos vamos a referir a los bancos públicos de desarrollo en su calidad de brazos financieros de las políticas públicas, o sea, en su calidad de policy-based institutions. Hacemos, por supuesto, un paréntesis para aclarar que la financiación pública no es suficiente, pero resulta indispensable para apalancar la financiación privada. Financiación pública, bancos nacionales de desarrollo. En general, solemos hablar de bancos nacionales de desarrollo para diferenciarlos de los bancos multilaterales que actúan en el plano regional. Pero en ese carácter de pertenencia a un país, a un territorio nacional, hay que destacar la relevancia del conjunto de instituciones financieras que actúan en el plano local, en el desarrollo territorial, que trabajan con los gobiernos locales, los municipios y los entes territoriales y hacen una parte muy importante de la capilaridad de ese sistema nacional de financiamiento del desarrollo en nuestros países. Su importancia ha merituado el lanzamiento de una alianza de bancos subnacionales de desarrollo promovida por el Banco de Desenvolvimiento de Minas Gerais, uno de los coorganizadores de este seminario, como resultado de las iniciativas que emanaron de la cumbre y el movimiento Finance Income. Entonces, tenemos estos planos nacional y subnacional. Y la idea de este seminario es que es posible mejorar la coordinación entre los distintos actores relevantes de la banca de desarrollo a nivel nacional y subnacional para potenciar su rol en el financiamiento de proyectos de inversión ligados al medio ambiente. ¿Cómo? Pues fortaleciendo las articulaciones para iniciativas de financiamiento, aprovechando las sinergias que pueden promoverse y consolidando mecanismos de diálogo y coordinación entre estos dos niveles. Tenemos entonces este aspecto que es de la coordinación institucional o de cooperación, como se destacaba en los objetivos de esta COP26. En forma paralela al aspecto de coordinación institucional, tenemos el referido a los instrumentos financieros. Las fuentes innovadoras de financiamiento han ganado en importancia y aparecen cada vez más
como una alternativa viable para financiar el desarrollo productivo. Esta innovación de instrumentos tiene que ver con préstamos ambientales, bonos verdes y bonos sustentables, garantías, entre otros, que pueden proporcionar flujos financieros estables y predecibles en los ámbitos nacional e internacional. En ese contexto, el objetivo de este seminario es analizar el rol de la banca nacional y subnacional en la movilización de inversiones con objetivos y criterios de sostenibilidad ambiental, identificando las vinculaciones entre estos dos niveles de bancos para coordinar acciones, estrategias y mecanismos de financiamiento a fin de orientar recursos hacia inversiones en proyectos ligados al medio ambiente que lideren el crecimiento económico. De igual modo, abordar la innovación de instrumentos para el financiamiento de la inversión y las lecciones aprendidas sobre su uso para optimizar la financiación sostenible. Necesidad de avanzar en la recuperación económica. Aprovechar el mandato de invertir con criterios de sostenibilidad. Usar estas inversiones para liderar el crecimiento. Articular iniciativas de financiamiento entre la banca nacional y subnacional para la asignación de los recursos, y me permito agregar, de la banca multilateral también, que trabaja junto a los bancos nacionales de desarrollo y coordina igualmente con ALIDE como red de bancos este trabajo. Y finalmente, fortalecer las fuentes innovadoras de financiamiento para mejorar la financiación de proyectos sostenibles. En cuanto a contexto y objetivos del seminario, esto sería de mi parte. Muchas gracias y regresamos con Andrea para la continuación del seminario. Gracias. Muchas gracias, señor Vázquez. Seguidamente saludamos al moderador de esta mesa, el señor Esteban Pérez, jefe de la Unidad de Financiamiento para el Desarrollo de la CEPAL. El señor Pérez tiene una maestría y doctorado en Economía por la New School for Social Research. También ha trabajado en las sedes subregionales de la CEPAL en México y Trinidad y Tobago. Es coeditor del libro La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de la banca de desarrollo, publicado en el 2018. Y también ha publicado extensamente sobre los problemas económicos de América Latina y el Caribe. Señor Pérez, queda usted en la conducción de la sesión. Muchas gracias. Tenemos en esta sesión 3 panelistas, uno de la Comisión Económica para América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desenvolvimiento de Minas Gerais, que iremos introduciendo a medida que le toque a cada uno su turno. El primer panelista es Daniel Titelman, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Daniel es actualmente director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL y fue ex jefe de la División de Financiamiento para el Desarrollo. Asimismo, fue coordinador de la Unidad de Estudios Especiales del Secretario Ejecutivo de la CEPAL y experto en políticas monetarias y financieras. Daniel estudió Economía en la Universidad de los Andes en Colombia, con estudios de doctorado en la Universidad de California, San Diego, y tiene una maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales. El señor Titelman tiene una larga y sustancial experiencia en temas macroeconómicos, financieros, y ha publicado numerosos artículos sobre estos temas. Ha participado en la elaboración de numerosos informes institucionales de la CEPAL sobre temas relacionados con la macroeconomía, el financiamiento para el desarrollo y, obviamente, la banca de desarrollo. Le damos entonces la palabra a Daniel Titelman para su presentación. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias, Eduardo, por convocarnos a este interesante panel. Voy a compartir mi presentación, si me permiten. ¿Me dicen, por favor, si se está viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y en estos 10 minutos de los que dispongo, quisiera tratar de poner sobre la mesa para el debate 2 o 3 ideas que me parecen y que hemos estado trabajando en CEPAL junto con Esteban,
que nos parecen esenciales, digamos, para pensar el papel de la banca de desarrollo nacional y también regional y subregional en el desafío futuro que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. El primer tema es plantear que la región fue una de las más golpeadas por la pandemia del COVID, ¿ya? Y el año pasado tuvimos una contracción en torno al 6,8% y una caída en torno al 9% del número de los puestos de empleo, y ha sido una de las regiones más golpeadas en el mundo de desarrollo y desarrollado también. Y el COVID lo que puso un poco sobre la mesa los problemas estructurales y las brechas estructurales que América Latina ya tenía antes de echar a la pandemia, y estas fueron magnificadas, digamos, por el efecto de la pandemia. No hay que olvidar que antes de que se iniciara la pandemia del COVID en el 2020, América Latina ya venía con tasas de crecimiento muy bajas, un promedio de 0,3% entre el sexenio 2014-2019, con el 2019 prácticamente no creciendo, una tasa de 0. Y venía también con desafíos muy profundos en temas de inversión. Tiene una de las tasas de inversión sobre PIB más bajas del mundo, en torno a un 17,8%. Y además arrastrando los problemas sociales de desigualdad, informalidad en los mercados laborales. Por lo tanto, lo que hace la pandemia es pegar de manera muy intensa sobre una estructura ya bastante debilitada y también sobre una dinámica de crecimiento debilitado, y esto hace que la región tenga una de las peores contracciones vistas en los últimos 100 años, digamos. Hay que retomarse casi hasta los 1930 para encontrar tasas de contracción económica similares a las que vimos el año pasado. Y si bien este año estamos creciendo y la región va a crecer en torno a un 6%, lo más probable es que la dinámica de bajo crecimiento y mediocre crecimiento que la región venía desarrollando antes de la pandemia vuelva a ser lamentablemente una característica en los próximos años. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos de la región es cómo dinamizar el crecimiento para recuperarnos de la pandemia, a la vez que es generar las nuevas condiciones e impulsos del crecimiento para poder enfrentar los desafíos futuros. Como muy bien se mencionaban, uno de los temas centrales es cómo adaptar la estructura productiva y la matemática a los desafíos del cambio climático. Y entonces creemos que ahí hay un gran desafío de cómo redinamizar el crecimiento a la vez que se generan estímulos para lo que en la CEPAL hemos llamado una recuperación transformadora que permita a la región hacerse cargo de los desafíos provenientes del cambio climático. Y esto va a requerir una gran demanda de movilización de recursos. Y ahí es donde pensamos que en esta gran demanda de movilización de recursos que apoyen una transformación productiva y energética de la región, las bancas de desarrollo regionales, subregionales y nacionales van a tener un papel central que jugar. Y en este sentido, creemos que uno de los grandes desafíos, más allá de los temas sociales, los temas productivos, va a ser cómo retomar la inversión, pero en un contexto muy complejo, porque parte importante del capital e inversión que la región tiene puede quedar obsoleto a corto andar en la medida que los desafíos del cambio climático requieren renovación y un nuevo stock de capital, como sería, por ejemplo, renovar la matriz energética. Y por lo tanto, el gran desafío de inversión, dado el mal desempeño que ya la región venía trayendo en inversiones, es un tema central, tanto para dinamizar el crecimiento como para generar condiciones de un nuevo crecimiento más inclusivo y sostenible. Y ahí es donde creemos que el papel de las bancas de desarrollo es central. Y nos parece una muy buena noticia, digamos, que ya las bancas regionales y subregionales de la región estén avanzando en incorporar criterios medioambientales en sus carteras de préstamo, y eso nos parece un movimiento central que habría que ir profundizando. En ese sentido, el BID ya ha fijado una meta en torno al 30% de su cartera para inversiones climáticas, y por su parte el Banco Centroamericano de Integración Económica y la CAF, que es el Banco Latinoamericano de Desarrollo hoy en día, tienen un target de 35 y 30% del total respectivamente. Ya para el 2025 la CAF proyecta más o menos un 40% de los créditos hacia temas de cambio climático y inversión verde, y un 50% de su cartera en inversiones climáticas.
En el caso de la banca nacional, lamentablemente estos compromisos han sido menores, y de acuerdo a un estudio del BID del 2017, esta aún se situaba en niveles muy bajos, en torno a un 1%. Por lo tanto, la banca nacional ahí todavía tiene una tarea pendiente de cómo empezar a movilizar recursos y financiar, tanto a nivel nacional como subnacional, inversión verde e inversión que se acomode a los desafíos del cambio climático, que van a determinar la capacidad de crecimiento inclusivo y sostenible de nuestros países en el futuro. Y ahí nos creemos que hay un desafío enorme que la Banca Nacional de Desarrollo, junto con las bancas y por supuesto junto con el sector privado, tienen que acometer. Y en este sentido nos parece muy importante y positivo también los cambios que estamos viendo en lo que se llaman los nuevos instrumentos innovadores de financiamiento, que tienen que ver particularmente con la capacidad de acceder al fondeo global. Y esto tiene que ver con la emisión de bonos sostenibles, que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, pasando de 12.000 millones en el 2013 a cerca de 868.000 millones en el primer trimestre del 2021, donde varios países de la región ya están emitiendo este tipo de bonos, lo cual nos parece un cambio muy positivo en la estrategia de fondeo. Ya en el 2020, el 63,6% de los bonos sociales y sostenibles emitidos estaban alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que nos parece también un muy buen punto. Y ya para el tercer trimestre del 2021, la emisión de bonos sostenibles de América Latina y el Caribe se situó en torno a unos 103.000 millones de dólares, lo que representa casi un 8% a nivel global. Entonces, en ese sentido, creemos que los países, como ustedes ven ahí las gráficas, han hecho esfuerzos muy importantes para mejorar su capacidad de fondeo a través de utilizar estos nuevos instrumentos innovadores. Sin embargo, creemos que hay un gran desafío todavía, tanto a nivel de las bancas regionales, nacionales y subregionales, para generar nuevos mecanismos para poder canalizar los préstamos, los créditos hacia la inversión verde y la inversión sostenible. Es decir, a la innovación que estamos viendo en las formas de fondeo, tenemos que empezar también a aumentar la innovación en los mecanismos para poder canalizar esos recursos hacia la inversión. Y con esto ya voy terminando. ¿Y eso qué implica? Que la banca de desarrollo en general, pero también sobre todo la nacional y la subregional y la regional, tienen que ser capaces de mejorar el acceso a fuentes de financiamiento con bajo costo y capital de largo plazo. Estos nuevos instrumentos innovadores que veíamos, los bonos ambientales o los bonos sociales, son un mecanismo. Sin embargo, hay que ir generando en nuestros países la capacidad de mejorar las lógica de los proyectos, la capacidad de ejecución de proyectos y empezar a apoyar todo lo que son los cambios en la matriz energética hacia energías renovables y también todo lo que es infraestructura, pero una infraestructura sostenible. Y como les decía, ahí hay un gran esfuerzo de inversión que tienen dos componentes. No solo es aumentar el volumen de inversión, sino que va a tener que también reemplazar la obsolescencia de stock de capital que ya no va a ser acorde a las nuevas necesidades verdes y del cambio climático. Y ahí hay un doble desafío de inversión que la banca de desarrollo tiene que hacer. Y para poder avanzar en este doble desarrollo, y con esto termino los 2 minutos que me quedan, lo que quisiera centrarme es que no es solo un tema de cooperar y tratar, y por supuesto, de apalancar recursos privados, que es un elemento importantísimo. Como muy bien nos mencionaba Eduardo, el financiamiento público es una parte, no una parte menor de los desafíos de financiamiento que se requieren, y hay que movilizar el ahorro y el financiamiento privado, pero creemos que una tarea central para mejorar la capacidad de impacto y de movilización de la banca de desarrollo en general es la coordinación entre las bancas de desarrollo regionales, subregionales, nacionales y subnacionales. Hay una cantidad de capacidad de mejorar la movilización de recursos, de aprovechar los mercados de capitales, de mejorar la gestión de riesgo, si uno pudiera profundizar la articulación y coordinación entre los distintos niveles e instancias de las bancas. Y eso podría, y sobre todo particularmente donde las bancas nacionales en muchos países son casi el principal instrumento de política económica que muchos de nuestros gobiernos tienen para tratar de generar y movilizar recursos hacia destinados sectores, particularmente el cambio climático. Entonces quisiera dejar con mucha fuerza que quizás la contribución que queríamos hacer hoy día es abogar y poner en la mesa la necesidad de ir mejorando
los mecanismos de articulación y coordinación entre las bancas de desarrollo regionales, subregionales, nacionales y subnacionales para la movilización de recursos, para la generación de instrumentos que sean capaces de mejorar la gestión de riesgos, sobre todo en todo lo que es la nueva inversión hacia el cambio climático, que nos parece central, y en la capacidad de crear y desarrollar proyectos en un ambiente económico que promueva la participación del sector privado. Con esta coordinación creo que se podría dar un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en el impacto que tenga la banca de desarrollo, en los grandes desafíos que tiene la región por delante. Y quisiera terminar destacando una iniciativa del BID, ALIDE y CEPAL, que ha sido crear esta plataforma digital electrónica para poder compartir información, instrumentos y mecanismos entre los bancos de desarrollo para potenciar esta cooperación, tanto en lo que es el diseño y gestión de instrumentos, pero también como la movilización del gran monto de recursos que se van a estar necesitando a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Daniel ha hecho énfasis en todo el tema de la coordinación, en cómo la banca de desarrollo puede movilizar recursos, los desafíos que se enfrentan, y el tema de la coordinación ciertamente es importante teniendo en cuenta que existen pocas bancas subregionales, pero aproximadamente un centenar o más de instituciones financieras para el desarrollo en América Latina con diferentes perfiles, mandatos, y por lo tanto existe espacio para complementariedad entre la banca de desarrollo que permitan justamente potenciar esa coordinación. A continuación, vamos a dar la palabra a Daniel Fonseca del Banco Interamericano de Desarrollo. Daniel Fonseca ha trabajado para el BID por más de 15 años, actualmente como especialista principal en operaciones financieras en la división de conectividad, mercados y finanzas, liderando operaciones con gobiernos y bancos de desarrollo en América Latina y el Caribe, y desarrollando soluciones financieras para promover una mayor movilización de inversión privada en la región. También Daniel cuenta con experiencia de la división de mercados financieros del BID, preparando operaciones con bancos del sector privado y estructuras de mercados de capitales. Previo a ingresar al Banco Interamericano de Desarrollo, Daniel trabajó por más de 10 años en mercados financieros en Costa Rica, con experiencia en crédito, banca de inversión, estrategia y finanzas, y Daniel es graduado en banca y finanzas de la Universidad Internacional de las Américas. Le damos la palabra entonces a Daniel para 10 minutos con una presentación. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a LIDE, CEPAL y a BMG por participar en esta sesión del día de hoy. Aquí estoy compartiendo la pantalla para mi presentación, si parece que se ve, así que pues voy a seguir adelante a menos que alguien me diga lo contrario. Pues de nuevo, pues estamos siguiendo pues una presentación de Daniel Titelman que ha sido pues bastante extraordinaria y está muy en sintonía con lo que les vamos a presentar nosotros, un poco dando la perspectiva de lo que el BID está viendo desde el lado práctico. Es lo que quiero pues un poco conversar con ustedes pues en estos 10 minutos que tengo pues para comentarles. Entonces, primero que todo pues la región está en cambio, como bien ha dicho Daniel, y efectivamente hemos sufrido, digamos, las consecuencias de la pandemia, que todavía pues persiste hoy en día, y estamos viendo también pues cuál es el modelo de recuperación pues que tenemos que trabajar pues en la región. Y particularmente pues esto pues nos trae, digamos, pues una perspectiva muy interesante, el cual coincidimos total al pie de la letra, pues que el crecimiento tiene que ser sostenible e inclusivo, según pues se mencionó pues en la exposición previa, y esto va muy alineado pues con lo que nosotros pues justamente en el banco estamos pues plasmando una nueva visión pues de que es pues para el 2025 reinvertir en las Américas y crear una década de oportunidades. Entonces, mucho de la agenda de ALIDE y de la banca pública pues con que trabajamos con sus miembros está totalmente plasmada en estos principios y valores que ven ustedes acá, pero hoy pues me voy a limitar pues en estos 10 minutos pues para conversar pues la acción frente al cambio climático, pero mencionar pues que realmente pues está extremadamente en sintonía nuestra visión del BID con lo que se está plasmando pues acá en esta discusión y la agenda de ALIDE en particular. Entonces, por un lado, y lo más importante,
también lo ha mencionado Daniel, pues es el tema pues de las soluciones financieras que se pueden ofrecer a la región. Y en este sentido hay una oportunidad pues para este crecimiento en temas de sostenibilidad y resiliencia, que se estima más o menos una brecha de financiamiento de 2.5% del PIB al año, y esas estimaciones pues varía de entidad a entidad, pero es un poco la que hemos tratado de consensuar, que representa pues inversiones de 150.000 millones de dólares al año más o menos, que representa una gran oportunidad pues para la región en temas de energía renovable, generación distribuida, etcétera, pues todos los temas que podemos ir trabajando. Y realmente cuando uno se pone a ver pues, las situaciones fiscales que van a tener nuestros gobiernos en esta situación actual, en esta coyuntura, las necesidades van a exceder claramente lo que se puede hacer con inversión pública, y para eso efectivamente la inversión privada es absoluta y totalmente estrictamente indispensable. Aquí viene pues realmente el rol articulador pues nuestro, digamos, como nosotros lo vemos desde el BID, que es pues compartir pues toda esta alianza que llevamos de muchos años con ALIDE y con sus socios, trabajando de distintas maneras y entendiendo pues que hay un rol fundamental importante que debe tener la Banca Nacional de Desarrollo para poder apoyar mediante la articulación de sus programas cómo movilizar este financiamiento. Entonces hay que ir pensando un poquito fuera de lo que tradicionalmente se ha trabajado en la banca de desarrollo pues de los últimos años, y efectivamente tenemos muchos de estos socios que ya han cambiado esa perspectiva y que ven con mucho aplomo pues la necesidad de que sean inversionistas anclas y que den apoyos de manera distinta justamente para alinearse con el sector privado. Aquí pues esencialmente pues hay toda una serie de caja de herramientas que hay que ir trabajando para poder ir desarrollando pues estas soluciones, ¿no? Y en el caso típico específico del BID, vemos como un préstamo tiene que ser un préstamo que viene con apalancamiento del sector privado y que funcione de esta manera, que esté atendiendo los temas técnicos pues, ambientales y sociales, desarrollar portafolios de proyectos y todo el trabajo upstream que se necesita para crear las condiciones efectivamente pues, en el ambiente regulatorio, supervisión y de preparación, el efecto mismo de la estandarización pues, de los documentos que se pueden necesitar para que los inversores privados puedan fijarse de manera consistente en los países de Latinoamérica y el Caribe, pues para poder desarrollar esta temática. Entonces, hay mucho trabajo pues que se realiza a nivel sectorial del banco, pues que accede, digamos, pues a nuestro trabajo de mercados financieros, pero con que nos coordinamos pues justamente pues para poder desarrollar estas condiciones necesarias, habilitadoras, para que se dé esta movilización, y con eso pues nos permite hacer el uso de todos los instrumentos potenciales que tienen los bancos de desarrollo y que tenemos nosotros en el BID para poder aprovechar, pues para poder movilizar este financiamiento para controlar y mitigar los riesgos que pudiesen tener pues los inversionistas privados y efectivamente poder ayudar también pues con la transparencia y la información que se necesita. Entonces, bajo ese ámbito, pues hay muchos trabajos interesantes que se hacen en temas de eficiencia energética, energía renovable, los bonos temáticos, propiamente, pues que ha mencionado también pues Daniel en su presentación previa, temas de vivienda sostenible y el uso sustentable del suelo y por supuesto la electromovilidad, que es un tema que hemos trabajado. Nada más para referirme en específico, pues lo que pudiese ser el trabajo con mercado de capitales, comentarles pues que realmente es un desarrollo y un desafío importante que tenemos en nuestra región. Se han hecho grandes esfuerzos a lo largo de los países y en bloque, pues de tratar pues de unir los países en esos aspectos. Nosotros hemos acompañado pues la parte regulatoria, tratando pues de poder apoyar esos aspectos, pero sabemos que también para desarrollar las condiciones necesarias de apoyar los emisores per se cuando estén trabajando, hay todo un trabajo pues de cooperación técnica donde podemos ayudar a mejorar la capacidad institucional para identificar portafolios que sean elegibles para estos bonos temáticos, las mismas calificaciones y opiniones secundarias que se pueden necesitar, el desarrollo de estrategias, la promoción y todos los requerimientos de reportes que tiene. Aparte de eso, pues está pues todo el aspecto del financiamiento per se, que puede haber garantías por parte del banco pues para poder ayudar a mitigar los riesgos usando el AAA del BID para poder ser más apetecible un bono, que ya pues lo hemos visto por ejemplo en el caso de Ecuador,
y pues ver cómo hacer pues diferentes tipos de soluciones con fideicomisos, fondos de garantía y otros mecanismos que funcionan. Entonces, desde el puro inicio, digamos, pues de lo que es el marco elegible, que es el inicio, es donde estamos pues trabajando, yendo pues hasta la parte de la estructuración y la parte pues de la salida al mercado de estos instrumentos. Y para eso pues Daniel muy amablemente también ha referido a la transparencia y lo que ha sido pues la plataforma de transparencia de los bonos verdes que hemos trabajado en sociedad conjuntamente y que ha tenido grandes resultados y sobre el cual hay que seguir trabajando. Muy rápidamente mencionar, y efectivamente creo que en la presentación Daniel se mencionaba, pues que ha sido el auge, digamos, de lo que son los mercados de capitales en temas de bonos verdes y sostenibles. Nada más destacar pues que el aumento ha sido significativo, el interés ha sido contundente, pero seguimos representando pues 7.8% pues del mundo, según pues destacó la presentación previa. Entonces hay más trabajo por hacer y nosotros estamos firmemente comprometidos en ese sentido. Acá pues se va cargando más y más países, pero pues un breve testimonio de lo que hay, y me permito hacer una pequeña introducción para la siguiente presentación que va a ser extraordinaria, que hemos apoyado a AMG pues en el marco, digamos, pues de lo que ha sido su bono, y eso no lo voy a tratar de robar demasiada información dado en aras del tiempo, y que Vinicio tendrá muchas cosas maravillosas para mencionar al respecto. Mencionar, por supuesto, que en temas de la coordinación internacional, tal como ha mencionado también Daniel, hay todo un trabajo que se está haciendo colegiado a nivel de las buenas prácticas en regulación, la transparencia, la materialidad financiera y el análisis de riesgos, los estándares y los códigos de gobierno, en donde pues nos alineamos todos alrededor pues, de las ODS, pero con el firme compromiso de que tenemos que participar activamente y que la voz de Latinoamérica no se puede quedar atrás en ese sentido. Mencionar pues también pues el trabajo en bancas verdes que todos ustedes conocen, pues que se ha trabajado muy de la mano pues en lo que ha sido pues el intercambio de conocimiento en las publicaciones y los eventos que se realizan en esos aspectos. Los laboratorios de innovación financiera que hemos trabajado, pues aquí hemos puesto 3 ejemplos, pero hay más ejemplos para destacar, en Brasil, en México y en Chile, que destaca el trabajo continuo y junto pues del sector público con los agentes del sector privado, o sea, con reguladores, con los bancos de desarrollo y efectivamente con los actores privados. Y nada más por último mencionar pues que a través del banco y reconociendo también lo mencionado por Daniel, trabajamos muy en conjunto con la comunidad internacional para poder crear soluciones conjuntas y justamente atender ese aspecto de la coordinación que mencionó, pues para desarrollar buenos instrumentos de movilización, los instrumentos de financiamiento que se necesita y todo el ambiente regulatorio. Y con eso me quedo por acá, pues cumpliendo con los 10 minutos y le devuelvo la palabra a Esteban, agradeciéndole ese tiempo y la paciencia. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Daniel enfatizó la importancia de la acción con el cambio climático, la brecha de financiamiento, 2.5% del PIB, que equivale a 150.000 millones de dólares anuales, que es muy similar o cercana a lo que es la inversión extranjera directa que llega a América Latina, la necesidad de apalancamiento al sector privado, la necesidad de ampliar la caja de herramientas, reenfatizó lo que decía Daniel Titelman sobre la cooperación técnica y la inclusión al sector privado, pero que América Latina todavía representa un monto poco significativo, también como mostró Daniel Titelman, en términos de los instrumentos, por ejemplo, de los bonos sostenibles. Y otro tema ciertamente que es importante, si bien América Latina va a necesitar una gran movilización de recursos, también va a necesitar expandir su capacidad de ejecución e implementación. Y con esto le voy a dar la palabra a Vinicio Stort. Vinicio Stort es el director ejecutivo de Planificación, Riesgos y Operaciones del Banco de Desarrollo de Minas Gerais. Antes de unirse al Banco de Desarrollo de Minas Gerais, pasó más de 10 años en posiciones de liderazgo en finanzas y estrategia en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y en el New Development Bank en Shanghai. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad George Washington y una licenciatura en Ingeniería de Materiales de la Universidad Federal de San Carlos. Asimismo, logró certificados de posgrado en FinTech y Blockchain de la Universidad de Oxford, Ciberseguridad y Edición Genética de la Universidad de Harvard,
estrategia de inteligencia artificial y administración de empresas de University of California, Berkeley, innovación energética y tecnologías emergentes de la Universidad de Stanford, diseños de procesos de negociación del Massachusetts Institute of Technology, entre otros. Entonces le damos la palabra a Vinicio Stort. Adelante, Vinicio. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos mis amigos Daniel, los dos Daniel, Eduardo. Bueno, hoy tratamos de un tema que es muy importante y también que viene en un proceso de tiempo extremadamente delicado, ¿no? Voy a decir, no tengo presentación, tengo una presentación cita, pero no voy a poner. Pero quiero decir un poco del estado de Minas Gerais y la posición que tenemos. Bueno, el estado de Minas Gerais, donde está nuestro banco, tiene 21 millones de personas y es mayor que Francia y Alemania. Pero tiene una condición que es muy particular. Tenemos más de 850 pequeñas ciudades municipales, ¿no? Eso hace que el banco tenga una oportunidad de poner en marcha la granularidad necesaria para que los fondos de inversiones de desarrollo lleguen hasta la población como pueden, ¿no? Entonces, por eso que Minas Gerais es un poco de Brasil, ¿no? Entonces, es un poco del mensaje que tengo. Y nuestra estrategia está muy involucrada con toda la parte de impacto. Hace 2, 3 años hicimos un cambio muy grande en nuestro plan de trabajo, en que pusimos el centro de nuestra estrategia, no solo el cliente, pero también el impacto ambiental, social y climático. Eso nos forzó de una manera a cambiar la manera de trabajo, que fue muy buena, ¿no? Poner en nuestra estrategia los temas de ambientales, sociales, climáticos, nos permitió buscar contribuciones y asociaciones con las instituciones que piensan como nosotros. Y eso fue muy importante hasta la crisis, ¿no? Pero además de todo, ¿no? Pienso que el papel que tiene un banco subnacional como nosotros es poder transformar en realidad, en práctica, las aspiraciones de otras instituciones que son mayores, que tienen los bolsillos más fundos, más largos que nosotros, pero en acciones prácticas en el terreno, en las calles, en la población. Eso es un punto importante porque nos demuestra que el sistema de desarrollo mundial tiene muchos actores y hay que tener, como muchos de ustedes ya han dicho, una coordinación particular para que la urgencia que Eduardo ha mencionado sea obtenida, ¿no? Hay urgencia. No podemos esperar mucho tiempo porque un mes, 2 meses para una familia es mucho, ¿no? Me acuerdo de una historia que tengo, que voy a decir muy rápido. Cuando llegamos aquí en Minas Gerais, tenía una ambulancia en frente de nuestro edificio y todo preocupado que es la ambulancia. Y como ver, era la única ambulancia, único coche municipal de una ciudad que estaba a 300 kilómetros de distancia de Belo Horizonte, y utilizaba el coche oficial para traer documentos para el banco. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay que tener la urgencia, y para tener la urgencia de poner en marcha nuestras acciones, tenemos que coordinar nosotros. Es eso que estamos haciendo ahora, y eso es muy bueno. Por eso que el papel de ALID, CEPAL
y todos, y claro, con BID, que es una pareja importantísima para nosotros, puede hacer que bancos como nosotros no tengamos que pasar por todo el aprendizaje que otros ya pasaron. Entonces, para mí, la mensaje que tengo hoy es que tenemos la oportunidad de fomentar una reconstrucción verde post-pandemia coordenada, armonizando nuestros esfuerzos y también dividiendo, compartiendo las experiencias que tenemos. Para BDMG, por ejemplo, la acción que tuvimos con BID en la construcción del primer bono sostenible de Brasil fue fantástico, pero hay tantas cosas otras que hay que hacer. Hay bonos azules, hay bonos de otros colores que podemos trabajar en conjunto. Y este cambio de información es importantísimo porque nos permite conocer, en nuestro caso como un banco subnacional, las experiencias, no sé, de Colombia, de Perú, de Argentina, que serán retos para Minas Gerais, o sea, son retos desde ahora. Entonces, hay que continuar a fomentar la coordinación, el diálogo, los cambios de información que son tan importantes. Aquí también compartir de forma muy rápida que el foco ambiental y climático tiene en mi visión, dos importantes frentes. Uno es inmediata, ¿no? El acceso a los fondos temáticos, a los bonos sostenibles y lo que sean, pueden ayudar a construir a una construcción o reconstrucción coordinada y verde o azul, lo que sea, post pandemia. Eso tenemos ahora. Tenemos la condición de armonizar nuestros discursos y tener más apalancamiento para poder construir productos con precios y termos competitivos y ayudar a la formación de una sociedad post-pandemia que sea más organizada y verde. Pero el cambio climático y las cuestiones sociales son muy importantes también en el largo plazo para que podamos discutir las acciones que tenemos que hacer hoy que van a guiar el futuro. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos también muchas contribuciones y con BID, y con UK Pact, y con AFD, con CAF, con Plata, con mucha gente, con el Banco Asiático ahora también. Pero son como poner tubos, ¿no? Es como construir las trincheras, de poner cosas que nadie lo ve ahora, pero son esfuerzos de mapear potenciales riesgos climáticos futuros que nos ayudarán a tomar decisiones en 5 o 10 años. Pero eso no ocurre del día para la noche. Entonces, mis amigos ya han dicho bastante sobre la importancia del foco climático. Yo también pienso como ustedes y pienso también que es muy importante continuar la contribución y la coordinación, el diálogo, para también tener desde ahora los estudios de impacto climático social del futuro, de 5 o 10 años, potencialmente después de que nosotros estamos aquí en nuestras bancas, pero hay que mapear a dónde estamos navegando, ¿no? Y digo eso porque cuando mapeamos eso, y un ejemplo que tengo en el estado de Minas Gerais, que es muy fuerte en café, a lo mejor en 5 o 10 años hay que tener una estrategia que cambie la matriz económica para no depender del café. Pero mi
como fui el último, no pude decir mucho porque nuestros amigos ya cubrieron mucho de la parte de mercado de capital, pero mi mensaje es esa. Los bancos, la coordinación de los bancos de todos los niveles, multilaterales, subnacionales, nacionales, es fundamental para poder utilizar los fondos de desarrollo de forma efectiva. Bancos como BDMG tienen granularidad, conocen el terreno, pero no tenemos tanta plata, pero conocemos el terreno. Y a nosotros nos ayuda mucho conocer las experiencias de otros sitios. Y a lo mejor aprender con otros y pilotear soluciones que pueden ser más efectivas de que hacer siempre el mismo. Aquí hablamos mucho en nuestra directoría que hacer el mismo no llega, no da. La urgencia es mucho mayor de lo que tenemos. Entonces, quiero agradecer nuevamente por la oportunidad de hablar un poco de BDMG, pero de decir que este tipo de foro, los cambios de experiencia, el papel de ALID, el papel de CEPAL, que nos ayuda, y nuestro papel también, de coordinar discusiones y cambios de información, son vitales, son tan vitales como la tecnología para el futuro. Entonces tenemos un reto muy grande, pero también tenemos una oportunidad única de hacer una segunda organización construcción social muy importante. Para terminar, uno de los sueños que tenemos acá es que las personas que salen del campo, cuando salen aquí en Minas, no necesiten ir a Belo Horizonte o las capitales, que tengan ciudades chiquitas con condiciones mínimas para poder proveer opciones para las familias y continuar acerca de los otros que se queden en el campo. Entonces, mi punto es eso, es un momento histórico en que trabajando juntos podemos de verdad construir una sociedad muy diferente y mejor do que la que tenemos. Ese es mi punto. Mil gracias a todos y perdón mi enferrujado portuñol. Muchas gracias. Muchas gracias, Vinicio. Bueno, Vinicio planteó ciertos temas que son muy interesantes, la necesidad de la urgencia en la coordinación. Existen experiencias de acceso y emisión de bonos verdes. Las instituciones necesitan no solo la experiencia de las instituciones que son más grandes y subregionales, pero también quizá la experiencia de otros países, la experiencia europea, del conocimiento de los fondos, de cómo acceder, etcétera, la capacidad técnica, el hecho, por ejemplo, de que cuando se hacen inversiones verdes, las inversiones en capitales tienden a ser mayor que cuando son inversiones, digamos, en sectores de carbono, etcétera. Hay otra cosa que yo creo que fue importante, lo que planteó Vinicio, las dos temáticas que él planteó en relación al financiamiento verde, lo que hay que hacer inmediatamente y cómo hay que mirar a largo plazo. Y la coordinación tiene que abarcar esas dos cosas. Entonces, la coordinación aparece un poco más compleja, tiene que abarcar lo que es la realidad inmediata y generar escenarios de impacto futuro. Y aquí la coordinación es muy importante porque, como yo decía inicialmente, no todos los bancos de desarrollo son muy distintos en América Latina, con mandatos muy distintos, con estructuras de capital, estructuras de balance muy distintos, experiencias muy distintos, no hay un prototipo. Y uno de los desafíos importantes en la coordinación es cuando un instrumento y una estrategia de inversión verde es exitosa en un contexto, cómo la trasladamos, cómo podemos aprender y cómo la adaptamos a otros contextos. Con esto me gustaría empezar con algunas preguntas para los panelistas en el orden de exposición. Empezaría con Daniel Titelman y la pregunta hacia Daniel es: ¿cuál es el enfoque adoptado por las bancas de desarrollo
a nivel en América Latina y el Caribe, a nivel nacional y subnacional, para alinear sus objetivos con los objetivos de desarrollo sostenibles para el medio ambiente. Le dejo la palabra a Daniel. Bueno, muchas gracias, Esteban, y gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja por lo mismo que tú decías de la gran diversidad de bancas nacionales que hay en la región en términos de estrategias, patrimonios, activos e instrumentos. Yo diría que quizás una primera conclusión es que las bancas nacionales y subnacionales, y escuchando lo que decía Vinicio, Daniel, mi tocayo Daniel del BID, tú mismo, estamos al debe. Y hay mucho trabajo, mucho esfuerzo por hacer. Creo que, como mostrábamos, que los commitments de las bancas nacionales en términos de cuál porcentaje de portafolio verde es bajo aún, y eso tiene que subir. Por lo tanto, a pesar de la diversidad de situaciones a nivel de las bancas de desarrollo nacionales y subnacionales, creo que los esfuerzos aún están un poco rezagados y hay una tarea importante por delante que hacer, y creo que uno de los objetivos de esta webinar es motivar a esos esfuerzos. Dos, creo que un gran tema es empezar a mejorar, y creo que Vinicio y también Daniel lo mencionaban. Hay dos temas, el carácter de urgencia y el carácter más de mediano plazo. El carácter de urgencia, por supuesto, pasa por atender necesidades hoy, que tiene que tener como también un mecanismo contracíclico, y que tiene que ser capaz de movilizar, canalizar recursos tanto de una mirada contracíclica para ayudar, digamos, a estimular la reactivación, y también con esta mirada estratégica. Y uno de los grandes desafíos es cómo combinar esta mirada contracíclica con la mirada estratégica. Y desde la perspectiva de la banca de desarrollo, que yo creo que son un instrumento de política económica y política de desarrollo muy importante, debiéramos empezar a mejorar, por un lado, la capacidad de generar incentivos y apalancamientos para atraer los recursos hacia los sectores verdes, cambio de la matriz energética e inversión amigable al cambio climático en general. Y dos, empezar a generar instrumentos capaces de tener una mejor gestión del riesgo de estas actividades, que algunas son más complejas de administrar el riesgo que otras, porque se conocen menos, porque no tenemos claro la matriz de producción. Entonces creo que hay un tema de empezar con una mirada estratégica a generar nuevos instrumentos de gestión de riesgo en estas áreas más escabrosas y nuevas, que es la que estamos mirando, ayudar a la generación de proyectos. Creo que también hay un tema de asistencia técnica a la generación de proyectos, porque tampoco es clave el poder generar los proyectos, y quizás en la emergencia, como decía Inicio, empezar a financiar los anteproyectos y las preclasificaciones de estos proyectos, como para poder acelerar la maquinaria y el pipeline. Creo que yo me iría un poco por ahí y lo dejo acá para no ocupar tanto tiempo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. La próxima pregunta es para Daniel Fonseca con respecto a los productos innovadores. Y la pregunta es, ¿qué productos innovadores han demostrado la capacidad de mejorar el financiamiento en proyectos sostenibles? ¿En qué sentido? Y yo añadiría, ¿cuáles son las restricciones de algunos productos innovadores y qué es lo que sabemos y no sabemos sobre esto? Oh, perfecto, muchas gracias, Esteban, por la pregunta. Muy ponderada, efectivamente, y acá en el BID usualmente tenemos un gran reto, ¿no? Pues que recibimos grandes ideas e importantes iniciativas, pues que pueden traer, pues, los bancos de desarrollo desde la región, y tenemos también un equipo aquí, pues, de financiamiento climático en el mercado de capitales, pues, muy dedicado a generar esas ideas y cómo poder encontrar eso. Entonces, abundan quizás el tema de innovación, entonces voy a tratar de limitarme, digamos, al tiempo correspondiente, pero es muy difícil poder terminar de aterrizar. Yo creo que mucho la columna vertebral que hemos tratado de desarrollar en los últimos tiempos ha sido el financiamiento estructurado de energías renovables. Hemos hecho varios programas donde buscamos vehículos de propósito especial y acuerdos de concesión, ver cómo apoyarlos para poder desarrollar, pues, un poco
la red y la mini red, pues que se puede estar necesitando pues en tema de las energías, ¿no? Y lógicamente ahí pues tiene su reto, ¿no? Porque pues, hay que traer financiamiento privado y hay modalidades en donde la banca de desarrollo puede servir de ancla y funciona perfectamente bien, pero hay otras dificultades que uno se enfrenta, pues que es que eventualmente el marco regulatorio, la preparación de un pipeline que sea predecible, limita, digamos, el potencial que pudiese tener. Pero en esencia, pues si uno se pone a ver, pues solo en Brasil y en México, por ejemplo, pues hemos apoyado pues la instalación de más de 3 gigawatts de energía con solo los programas de financiamiento. En Colombia, pues se ayudó pues todo lo que fue pues la aprobación de sistemas solares fotovoltaicos para 164 escuelas rurales. Solo una muestra de pequeño ejemplo, ¿no? Y parte, digamos, de lo que ahora se viene conversando, pues es todo la perspectiva que pudiese ser de hidrógeno, pues que también tiene grandes potenciales, pero tiene mucha incertidumbre. Entonces, eso por un lado, destacar eso. Otro tema que puedo y quisiera destacar, pues es lo que puede ser eficiencia energética, ¿no? Y particularmente pensando en aquellas pequeñas empresas, perdón, más pequeñas y medianas, pues que necesitan invertir, pero que no logran obtener financiamiento por parte del sector financiero. Entonces, ahí se desarrolló pues lo que fue el seguro de ahorro de energía, que es pues la combinación de financiamiento con la mitigación del riesgo con producto seguro, justo para poder dar la cobertura en lo que pudiese ser el ahorro pues, que se buscaría tratar de fomentar a través de estos proyectos. Y esto lo hemos hecho pues, en conjunto con financiamiento concesional pues, del Green Climate Fund, del CTF, de los fondos daneses, y se ha hecho un despliegue en otros países que viene mostrando muy buenos e importantes resultados. Pero el reto está en el conocimiento del producto, en cómo comercializarlo, y cómo asegurar pues que pueda ser bien adaptado pues para empresas pues más pequeñas pues que obviamente tendrán capacidades más limitadas. Entonces muy clave el trabajo que se hace ahí en los bancos de desarrollo y efectivamente pues ese trabajo es muy importante. El último aspecto que voy a mencionar, porque si no voy a seguir demasiado tiempo de la agenda, es pues lo que estamos trabajando actualmente en temas de bioeconomía. Se ha lanzado recientemente pues un programa con GCF, pues por lo que ha sido el financiamiento pues de proyectos de bionegocios en la Amazonía, en donde pues, tenemos recursos concesionales, tenemos recursos que acompañan y que buscan apalancar al sector privado en el trabajo que se puede hacer y que claramente representa un reto, ¿no? Porque pues hay que definir bien lo que pudieran ser los bionegocios, hay que desarrollar los modelos de estrategia y hay que capacitar a los beneficiarios potenciales para poder hacerlo. Entonces, es un despliegue impresionante que requiere de mucha asistencia técnica y que ha logrado pues mostrar por lo menos un gran reto, digamos, ahora pues que estamos en la fase de implementación y trabajando con los países. Lo voy a dejar por ahí por ahora, pero con mucho gusto pues puedo dar seguimiento. Muchas gracias, Daniel. Bueno, tú enfatizaste la experiencia del financiamiento estructurado de energías renovables, algunas experiencias exitosas en el caso de México. También pusiste sobre la mesa los temas de incertidumbre que Vinicio había hablado anteriormente, el tema del conocimiento, del acceso a los fondos. Y dentro del acceso a los fondos, un tema muy importante es que todo este tema, por ejemplo, de bonos verdes y otros instrumentos financieros que están ligados a la inversión para el cambio climático requieren un determinado monitoreo, no solo la capacidad técnica para emitir un bono, sino todo el tema que se requiere en términos de recursos para dar seguimiento a ese bono y efectivamente demostrar que una banca está utilizando un instrumento innovador de financiamiento verde para un determinado fin. Me gustaría ahora hacerle la última pregunta a Vinicio con respecto a la institucionalidad de articulación de la banca de desarrollo nacional y subnacional existentes para proyectos de gran impulso ambiental. Si pudiera dar la experiencia de Brasil, quizás la articulación a lo mejor del Banco de Minas Gerais, a lo mejor con el BNDES, él habló anteriormente con la experiencia que tuvieron con el BID, y resaltar cuáles son las ventajas y desventajas, las lecciones aprendidas. Adelante, Vinicio. Muchas gracias. No, pienso que la coordinación tanto con el gobierno como con
instituciones como el BID, el BNDES, es fundamental. Voy a dar un ejemplo que pienso que es un buen ejemplo para nosotros. Teníamos la aspiración de poner en marcha un plan de desarrollo del norte de Minas, donde hay mucho sol y poca plata. Entonces, hablamos con muchos entes, con BNDES, con otros, y en el final hicimos una línea con el Banco Europeo de Inversiones de más de 120 millones de euros, pero lo más importante fue que la acción nos permitió trabajar nuestro banco a conocer las prácticas mundiales para hacer inversiones como fotovoltaico o solares de forma eficiente. Eso fue, por un lado, fue práctico y hicimos muchos solar farms, pero también nos ayudó a empezar nuevos diálogos, nuevas conversaciones con los entes nacionales, ¿no? No hay la necesidad de reinventar la rueda toda vez. Por eso es tan importante que haya coordinación, que haya comunicación. Eso fue un ejemplo, pero hay otros. Muy importante, son las discusiones que tenemos nacionales y también regionales de los mecanismos para mitigación de riesgos. Eso también es algo muy importante. Trabajar de forma nacional agendas que posibiliten mitigar en parte riesgos que son del negocio son fundamentales. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, tenemos acá un programa de mitigación de las primeras pérdidas a nivel nacional, pero funcionaba muy bien en algunos de los estados, pero no reflejaba la realidad de otros estados. El diálogo, el cambio de informaciones puede mejorar la efectividad de las acciones de forma nacional y de forma regional. Por tanto, nuestro papel institucional es poner la coordinación externa como uno de los factores más importantes y necesarios para que nuestras aspiraciones estratégicas sean alcanzadas. Lo que quiero decir es pasar del discurso, pasar de hablar, pero que realmente buscamos hacer las coordinaciones, hacer los enlaces, construir los networks y hablar en conjunto. Y un punto que un poco aparte de eso, que es una pregunta de Romy que tiene aquí. La coordinación también nos ayuda a trabajar buenos proyectos. Pienso también que la función de los bancos de desarrollo no es solo financiar los proyectos, pero ayudar a armonizar, padronizar y tener portfolios de proyectos que son bancables, ¿no? que tienen atracción financiera. Pero eso es otro punto. Lo que quiero decir es que institucionalmente tener como práctica real la búsqueda de coordinación es fundamental y ahí doy todas las felicitaciones a nuestro presidente Sergio que lo hace muy bien, pero es necesario, no puede ser algo que hacemos al fin del día, ¿no? Tiene que ser algo institucional que sea prioridad en nuestras instituciones. Muchas gracias, Vinicio. Yo creo que has tocado puntos muy importantes
El primer es el tema de las mejores prácticas y el conocimiento de las mejores prácticas. Y yo creo que es importante ahí quizá pensar a lo mejor en un futuro en tener una especie de guía de las mejores prácticas, por ejemplo, lo que hemos aprendido al Banco de Inversiones Europeo, porque si bien a lo mejor en América Latina no hay tanta experiencia, la tecnología ya está a un determinado nivel. Entonces, cuando uno da el salto y se sube sobre este tren, uno se está subiendo a un determinado nivel tecnológico y que ya lleva bastante avanzado. Entonces, esa uno lo puede ver desde como una ventaja. El otro tema que yo creo es importante es el tema de las externalidades y cómo generar externalidades. El otro tema que has hecho alusión implícitamente es el tema de los mandatos. Cuando Daniel Titelman mencionaba este estudio del BID, que era sobre Chile, Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, muchos bancos nacionales tienen algún tipo de mandato para hacer inversiones verdes. El tema es cómo se implementan estos mandatos y quizá que estos mandatos a lo mejor también deberían tener en cuenta los temas de coordinación. Cuando nosotros en CEPAL hemos tratado de impulsar los temas de plataforma, de aprendizaje entre la banca de desarrollo, uno de los grandes desafíos es cómo se institucionaliza a nivel de banca de desarrollo, cómo se lleva a las personas o los directivos que toman las decisiones para que esto forme parte regular de lo que es el intercambio y la función diaria de los oficiales de banca de desarrollo. Bien, con estas últimas reflexiones voy a dar paso a las preguntas del chat. Tenemos una, a la cual Vinicio ha hecho alusión, que dice lo siguiente: se ha hecho referencia al problema de la generación de proyectos. La pregunta es, ¿creen factible que los bancos de desarrollo pasen del financiamiento y la estructuración de financiamiento para proyectos a generador de proyectos y luego venderlos, subastarlos al mejor postor privado? Le dejo la palabra en primer lugar a Daniel Fonseca. Gracias. Es una excelente pregunta, efectivamente, y es un gran dilema y lamentablemente no hay una respuesta correcta. O sea, depende del país en donde uno esté y cómo funciona la coordinación en dicho país. Nosotros sí creemos claramente que los bancos de desarrollo pueden asumir un rol más importante en la preparación de proyectos y apoyar todo lo que pudiera ser la bancarización, pero obviamente hay aspectos técnicos pues, que parte de la incumbencia pues, de los diferentes ministerios sectoriales o entidades pues, de desarrollo que pudiese haber. Pero sí, efectivamente, la parte de poder acompañar el fundamento, y esto fue un proyecto intentado que tratamos de hacer pues, en un país, es buscar que si uno puede tener participaciones públicas y privadas, cómo la banca de desarrollo puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con el gobierno para hacerlo más atractivo, para ponerlo a disposición al momento de la licitación, de manera que los postores puedan saber pues, que hay un acompañamiento del de-risking que puede haber para los proyectos. Ese rol de la banca de desarrollo me parece que pudiese ser bastante fundamental. Nosotros hemos tratado de acompañar ese proceso y creemos firmemente que en ese concepto que se llama staple financing ayudaría a tener mayor profundidad de postores y atraer participantes internacionales que les gustaría tener una metodología estandarizada de procesar proyectos y prepararlos para poder entrar pues, con mucho más agresividad pues, de lo que están haciendo hoy en día en la región. Entonces, depende del país, pero encantado pues, de ir uno a uno y viendo cómo funciona el engranaje y poder acompañar a redefinir ese rol de la banca pública que claramente lo hemos tenido ya pues, en varios países en la región. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Le doy la palabra a continuación a Daniel Titelman para sus comentarios sobre esta pregunta. Gracias, Esteban. Muy breve. Un poco en la misma línea de lo que mencionaba Daniel Fonseca y Vinicio, digamos. Yo creo que no hay una respuesta general, porque las situaciones nacionales son distintas y subnacionales, pero creo que el papel de la banca es ayudar a la bancarización de proyectos y a mejor gestión y manejo del riesgo, digamos, y ayudar en esa dirección. Y por supuesto ahí debe y va a producirse una asistencia técnica o un apoyo en la generación y presentación y análisis del proyecto. Pero creo que los proyectos deben provenir más bien del sector privado o de los actores productivos, más que las bancas de desarrollo transformarse en una suerte de portafolio de proyectos, porque significan distintas especializaciones.
Creo que en el proceso de apoyar la bancarización de proyectos, creo que en el proceso de movilizar financiamiento, por supuesto hay mecanismos para apoyar y mejorar y apoyar técnicamente la gestión y generación de proyectos. Pero creo que esto deben venir más bien desde el sector productivo o de los ministerios más bien ligados a lo productivo, y el papel de la banca es a través de estandarización de procedimientos, metodologías, apoyar a la bancarización de esos proyectos. Gracias. Muchas gracias. Vinicio, ¿alguna reacción a la pregunta? No, sí, bueno, estoy de acuerdo con mis amigos, pero hay situaciones, y un ejemplo acá en Minas Gerais es, como tenemos muchas municipalities, a lo mejor la banca de desarrollo puede tener un papel de padronizar proyectos pequeños que no serían posibles de la manera tradicional. Es como tener una pequeña fabriqueta de proyectos estandarizados para, no sé, iluminación o para saneamiento o otros temas. Entonces, pienso que hay espacio también para los bancos en algunas situaciones para poner estándares y ayudar a construir los proyectos para que después el sector privado lo haga y lo entre con más confianza. Pero eso es muy caso a caso, ¿no? Es la experiencia de acá, de ciudades de 5.000, 10.000 habitantes, es muy diferente de un gran proyecto de Amazonia o de Río de Janeiro o de Lima, ¿no? Pero nosotros vemos importancia también en tener un papel de ayudar a coordinar la construcción de proyectos que sean buenos, en facilities que sirvan para traer confianza del sector privado donde no se tenía antes, ¿no? Pero eso es un poco lo que pienso. No pienso que es el papel fundamental de los bancos, pero hay situaciones que la entrada de bancos de desarrollo pueden ser determinantes para la confianza local. No como financiadores, pero como capacitadores, como unidades de capacidad técnica que ayuden a desarrollar o dibujar los proyectos. Es un poco de la experiencia de nosotros, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. No veo más preguntas en el chat, pero yo tengo un par de preguntas que me gustaría tirar, digamos, en el panel. La primera pregunta tiene que ver con el impacto de las inversiones verdes, y la segunda pregunta tiene que ver con la estructura económica y el financiamiento verde. La primera pregunta es, ciertamente hemos hablado de los bancos de desarrollo, de la importancia que tiene el financiamiento verde, pero lo que yo he visto es que hay pocos estudios realmente que tienen algún análisis de impacto, de encadenamiento sobre las inversiones verdes, porque esto ayudaría mucho a lo que son las bancas de desarrollo para poder identificar sectores complementarios. Yo pienso un poco en la idea esta de clusters, que pudieran apoyar a la inversión verde. Yo tengo un núcleo y tengo otro tipo de empresas que pueden apoyar. Eso es una pregunta y quería saber qué es lo que piensan ustedes. Yo los estudios que he visto a veces, lo que se ha hecho, por ejemplo, con matriz insumo-producto, no tiene un impacto demasiado claro, y eso es importante para venderlo, porque esto hay que venderlo públicamente y hay que venderlo políticamente para tener recursos. Y el segundo tema es que para muchas de las economías de nuestra región, eso implica importaciones importantes. Y eso también hay que facturarlo en el análisis. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto a cómo tratar de articular lo que es este objetivo de la banca de desarrollo con respecto a las inversiones verdes en relación a la estructura de la economía. Las economías de América Latina tienen las grandes empresas, que son, por ejemplo, las translatinas, que ya se financian, etcétera, tienen acceso a los mercados financieros, etcétera. Yo creo que se benefician y pueden beneficiar a los bancos de desarrollo, y luego las pymes.
Entonces, ¿cómo generalizo yo esta idea de pensar, porque es un tema también de mentalidad, del cambio climático a una estructura productiva que de por sí es heterogénea, y cómo los bancos de desarrollo pueden ayudar? Estas serían mis dos preguntas, que son más bien reflexiones, y me encantaría ver qué es lo que piensan sobre estas temáticas. Le doy la palabra a Vinicio. Bueno, uno de los temas que pusiste es muy importante, es el monitoreo, la medición y el otro lado también, ¿no? Que hay mucho greenwashing, que también los perjudican mucho las acciones. Hay mucho trabajo, pero por lo menos acá, para nosotros, para que podamos medir y cuantificar las acciones y después utilizar eso como una medida de negociación de fondeo. Porque es difícil, ¿no? Es difícil hacer eso, es caro y sabemos que tienen impacto, pero pienso que estamos todavía en un proceso de entender la mejor manera de medir los impactos de forma económicamente viable, ¿no? Y ahí pienso que el papel de la tecnología es muy importante. Es necesario, si no podemos medir, no podemos hacer nada con eso. Tenemos acá algunos movimientos como calculadoras de carbono y otras medidas, pero hay que avanzar en eso para poder obtener más apoyo mundial para las acciones. Eso es un poco lo que pienso. Me encanta la idea de los clústeres y las complementariedades económicas. Y de verdad, aquí también en Minas hay casi dos tipos de empresas. Las grandes, que ahí podemos hacer lo que sea, y el reto de cómo trabajar con las pymes. Eso con las pymes es difícil, ¿no? Porque tenemos que encontrar maneras económicamente viables para poner las pymes en el juego. Aquí, un ejemplo, tenemos en nuestra plataforma digital un producto ahora, después de años, que ayuda a las empresas a cambiar las matrices energéticas. Y para eso, con la ayuda de GIZ, pusimos en marcha una calculadora promedia de la potencial economía de carbono y del potencial impacto verde. Pero es muy difícil, ¿no? Es caro. Pienso que es el tema del futuro. Me encanta mucho la idea de medir clusters de cadenas de valores que pueden se complementar. Pero lo que divido aquí es que todavía es un reto para nosotros cómo traer las pymes y cómo monitorear los impactos de forma fiable, de forma confiable, a punto de nos ayudar en las captaciones, en nos ayudar con el discurso y con las discusiones con el gobierno y con los reguladores. Pero todavía estamos ahí, ¿no? Sabemos que es un reto. Muy bien. Muchas gracias, Vinicio. Le voy a dar la palabra a Daniel Titelman y luego a Daniel Fonseca. Daniel, adelante. Gracias, Esteban. Bueno, yo creo que tu pregunta es central y no solo desde una perspectiva de la banca de desarrollo y el cambio climático, es central desde el rol que ha tenido la banca de desarrollo histórico, digamos, en una región que tiene una estructura productiva muy heterogénea. Yo creo que esa es una pregunta que agarra mayor relevancia para incorporar temas de cambio climático. En ese sentido, creo que estamos de acuerdo. Creo que el tema esencial, y tú decías un poco además, para generar momentum político. Yo creo que hay dos temas, digamos. Uno, tomar ya de por sí el tema del cambio climático
y crecientemente la evidencia, y creo que la COP26 y las últimas declaraciones del G20 demuestran que por suerte finalmente se está tomando en serio o se va a empezar a tomar más en serio y ya se están acabando un poco esta capacidad de tirar para el lado porque la evidencia científica y casuística, digamos, está muy sobre la mesa. Creo que eso no quita que para mejorar la capacidad de movilizar recursos, pero además mejorar la eficacia y eficiencia del uso de esos recursos, la capacidad de pensar en clústeres sea central. Tal como antes pensábamos en clústeres, digamos, cómo la inversión extranjera directa puede generar clústeres de efectos amplificadores, digamos, al resto de la economía, creo que los cambios en inversiones hacia amigables con el cambio climático verdes también hay que mirarlas desde clústeres porque tú tienes efectos desde la inversión directa que se hace en esos ámbitos y todo lo aledaño que va generando, digamos, de la inversión general. O sea, el cambio de la matriz energética implica inversiones directas en el ámbito energético, pero también implica inversiones aledañas en otros sectores que se relacionan y ahí el tema de clústeres me parece central. Creo que también la capacidad de generar empleo y clústeres de cómo pudiera esto impactar en el empleo también es central para evaluar mejor los esfuerzos. Entonces, desde esa perspectiva estoy totalmente de acuerdo que el tema de evaluar el impacto y la eficacia es mucho más, la mirada de clúster y la mirada de efectos multiplicadores ayuda y es mucho más potente. Porque toda inversión en cambio climático tiene que ir acompañada de una inversión más general, que tiene que ir adaptándose, digamos, a este nuevo cambio en el stock de capital. O sea, hay una obsolencia del stock de capital global y no solo lo referido más al tema climático. Por lo tanto, la mirada de clúster en su eficacia y impacto es importante y también en sus efectos de cadena, digamos, económico, empleo y otras cosas. Creo que eso es un tema súper importante. Ahora, la heterogeneidad productiva en la región es importante y creo que un elemento y un gran desafío es cómo avanzar en pymes ambientalmente sostenibles. O sea, el cambio no es solo cómo pasar de actividades extractivas, cómo vamos a hacer grandes cambios, mega cambios en la matriz energética, sino cómo vamos construyendo un mundo de pymes ambientalmente sostenibles. Y creo que esa es la forma de introducir a las pymes en el juego. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Daniel Fonseca, por favor. No, muchas gracias y muy apropiada la pregunta en estas semanas de COP, ¿no? Y efectivamente creo que hay señales muy importantes que obedecen a los tiempos actuales y donde se están asumiendo compromisos políticos importantes. Una precisión quizás del BID y es un poco el anuncio de esta COP, digamos, pues que nuestra meta pues de cambio climático, por ejemplo, que mencionaba Daniel en su presentación, efectivamente era 30% hasta hace un par de días que anunciamos que vamos a subir a 35% y más aún el objetivo específico y ambicioso pues de alinearnos a París, ¿no? A los compromisos de París, que obviamente es un scale down que hay que ir trabajando pues con los diferentes países e ir trabajando con el rol que puede tener la banca de desarrollo. Entonces, en ese sentido, efectivamente, como bien decía Daniel, es muy fundamental recordar cuál es el rol de la banca de desarrollo, que es que efectivamente hay una falla de mercados que no están siendo atendidos por el sector privado y cómo acompañarse a mitigando los riesgos o previendo financiamiento específico en esto. Entonces, efectivamente, cuando uno mira lo verde y los proyectos eventualmente que uno puede tratar de ver de impacto verde, hay requerimientos importantes para medir esa metodología, cuyas capacidades en la región son limitadas y efectivamente para eso es que nosotros hemos identificado grandes oportunidades de cooperación técnica para justamente ayudar a desarrollar esas metodologías y poder hacer esas calculadoras y herramientas, cada herramientas que mencionaba Vinicio, efectivamente en eso. Y efectivamente en el rol de la complejidad económica y la tecnología pues, que tiene la región y pensando en cómo hacer pues, que tenga una intención más sofisticada pues, a las cadenas globales de valor, pues que justo pues un tema muy en boga acá, pues que están preocupados por el abastecimiento en los Estados Unidos de todo lo que se va a necesitar para Navidad.
están las pymes en el centro, básicamente, cómo pueden irse transformando, cómo acompañarlas dentro de sus limitadas capacidades a que puedan hacer los cambios que sean necesarios. Entonces, efectivamente es un gran reto, efectivamente hay un trabajo muy importante que debe estar haciéndose en la banca de desarrollo, y es ir viendo la problemática país por país, entendiendo en qué sectores es que se necesita para identificar esos clusters que pueden ser ganadores y de gran oportunidad, e irlos acompañando desde la creación de las destrezas empresariales, pues a las MIPYMES, como efectivamente pues la metodología de calcular el impacto verde que pudiese tener. Entonces, es un gran reto que tenemos por delante. La suerte es que hay un gran camino recorrido y muchos bancos de desarrollo en la región que están haciendo un trabajo extraordinario, pero para poder llegar a las ambiciones que se están anunciando esta semana, hay que realmente pensar en grande y hay que pensar en cómo coordinarnos mejor como comunidad internacional para poder ayudarle a los bancos de desarrollo a cumplir con estos objetivos, para que los gobiernos puedan cumplir con sus compromisos. Entonces, es muy aspiracional y realmente tenemos que ir haciendo una hoja de ruta bastante clara en el trabajo, pues, de microproyecto por microproyecto, cómo contribuye a cumplir con estas metas y estas ambiciones que tiene. Entonces, sí. Muchas gracias, Daniel. Yo quiero hacer un breve comentario y después procedo a cerrar el panel. Simplemente en el tema de las pymes, yo creo una manera, por ejemplo, de incorporar a las pymes en los temas de inversión en el cambio climático es a través de la horizontalidad. Si una gran empresa, por ejemplo, deja de ser vertical y es más horizontal y hace outsourcing, donde puedes entrar las pymes, es un vehículo a través del cual se pueden generar estas externalidades en el financiamiento, o a lo mejor se debería a las pymes, yo estoy pensando en el tema de garantías que ha sido tan importante durante la pandemia, si las garantías a lo mejor tienen que estar atadas a algún tipo de condicionalidad con respecto a determinados criterios medioambientales. Esas son dos ideas que me surgen en este momento. Bueno, con esto yo paso a cerrar el panel. Yo creo que el panel hemos empezado a hablar de los problemas generales del cambio climático, toda la necesidad de financiamiento, los retos, los instrumentos, la incertidumbre, las dos temáticas, el corto, el largo plazo, la necesidad de monitoreo, la necesidad de tener un clúster, una red de distintas instituciones que permitan efectivamente implementar esto, y hemos ido cada vez más ido aterrizando hacia ejemplos prácticos. Obviamente, como decía Daniel Fonseca, queda mucho por hacer y a veces se habla más realmente de lo que se hace, pero ciertamente las experiencias, las mejores prácticas y el intercambio entre las bancas, yo creo, como Daniel Titterman señaló al inicio y también el resto de los panelistas, es central para poder avanzar en el papel que puede jugar la banca de desarrollo en potenciar la inversión verde. Muchas gracias y devuelvo la palabra. Muchas gracias. Agradecemos al moderador por la excelente conducción de esta mesa, a nuestros distinguidos panelistas por los valiosos aportes que nos han dado hoy, y de este modo damos por concluida la sesión, agradeciéndoles a todos por su participación. Hasta la próxima. Muchas gracias. Placer. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Excelentes presentaciones e intervenciones. Muchas gracias.